Miniserie: Extendido de sangre periférica. Capítulo 2. Artefactos en el extendido de sangre periférica. En la extensión de sangre periférica se pueden producir diversos artefactos que deben ser evitados en lo posible o identificados como tales en cada de estar presente. El término artefacto hace referencia a errores o distorsiones que pueden causar una mala interpretación de los datos o resultados erróneos. Uno de los artefactos que podemos o que se puede presentar durante la elaboración del extendido sanguíneo es que no limpiemos el portaobjeto. El hecho que el portaobjeto se vea macroscópicamente limpio cuando uno lo agarra de su caja no quiere decir que estos no tengan partículas de aceite, por lo que se recomienda primero limpiarlo con un algodón empapado de alcohol. ¿Qué pasa si no limpiamos el portaobjeto? Estos les van a aparecer zonas claras, como si fueran vacuolas, cuando nosotros hacemos el extendido, o se pueden producir unas estrías que son espacios en blanco durante el extendido. Esto se puede dar por dos cosas. Uno, porque el portaobjeto en verdad estaba sucio, o cuando el paciente tiene el colesterol alto, o sea, tiene lipemia en la sangre y produce esas gotas de grasa o esos espacios vacíos que lo que indican es presencia de lípido, ya sea en la muestra o en el portaobjeto. Si es en la muestra, lo tienen que verificar macroscópicamente por el plasma o si el paciente tiene pruebas bioquímicas con los resultados que arroje el perfil lipídico y tomar la precaución igualmente de limpiar primero el portaobjeto para luego hacer el extendido. Un error muy frecuente es el ángulo de la lámina extensora con respecto a la lámina portaobjeto. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un ángulo muy pequeño, o sea, colocamos la lámina extensora casi perpendicular a la lámina portaobjeto, que va a ser donde vamos a hacer el extendido sanguíneo, el frotis va a salir demasiado fino. Entre más pequeño sea el ángulo, más fino va a ser el frotis. Y lo contrario, si el ángulo lo abrimos demasiado, casi perpendicular a la lámina portaobjeto, primero va a salir corta la extensión porque va a salir muy gruesa. No va a cubrir las 3/4 partes, que es lo que debe de cubrir un extendido sanguíneo ideal. Si lo hacemos el ángulo, entonces, si hacemos el ángulo muy cerrado, va a ser una muestra, un extendido muy finito y nos va a quedar largo. Y si hacemos el ángulo demasiado abierto, va a quedar grueso y va a quedar corto. Cuando ustedes observan estos bordes irregulares en el portaobjeto, en el extendido, eso quiere decir que posiblemente la lámina que nosotros utilizamos para extender la gota de sangre, su borde no estaba liso, sino que estaba como quebrado o desgastado. Y eso es lo que hace que al final de la cola del extendido quede así como con puros rayitos, con puras líneas. Esto también es un error, deben de cambiar la lámina por una que al tacto ustedes sientan que está lisa. Tienen que tener cuidado con la cantidad de la muestra, porque si la muestra es insuficiente, el extendido va a quedar muy cortico y fino. Y recuerden que lo ideal son las 3/4 partes de lo que mide la lámina portaobjeto o mínimo 3 centímetros. Si la muestra es en exceso, entonces va a quedar un extendido demasiado largo, grueso y por la misma cantidad de muestra, al momento que ustedes hacen el extendido, van a tender como a deslizar la lámina y no va a quedar ni uniforme, se le van a ver que hay pausas durante el extendido, van a haber zonas más gruesas que otras durante el extendido, no va a estar homogéneo. Esto también es un factor de error. Tienen que verificar que la muestra en verdad no tenga coágulos.
No es que van a ver y le van a sacar el coagulito con un palillo y ya, la muestra quedó bien. No. Tienen que mezclar la muestra y ver que en verdad no tenga coágulos. ¿Por qué? Porque eso igual se va a notar en el extendido. Este extendido que ven en la imagen puede pasar por dos cosas. Uno, que la muestra esté coagulada y se ve la concentración, el coagulito en el extendido. O que ustedes al momento de agregar la gota, ustedes agregan la gota y se pueden hacer cualquier otra cosa y dejan de pasar mucho tiempo y la gota se seca o se va secando y ustedes igualmente hacen el extendido y se ve esa línea central más oscura por la presión y la acumulación de hematíes que presenta la muestra porque la sangre ya se estaba coagulando o se estaba secando. Un error muy común es que hagan pausas durante el extendido. Esto no se puede hacer, esto lo agarran con la práctica. Tienen que hacer un extendido uniforme, o sea, la velocidad con que ustedes empiezan debe ser la misma velocidad con que terminen. Y esto se va a notar porque en la extensión van a ver esas líneas blancas que indican que así ustedes sientan que lo hicieron en una velocidad constante, van a ver que le aparecen esas líneas blancas en todo el extendido. Esos son cada vez que ustedes frenan o bajan la velocidad durante la extensión. Aquí van a observar que el extendido queda muy centrado, no está casi a los bordes del portaobjeto. Esto pasa porque cuando ustedes hacen el extendido, colocan la gota, colocan la lámina que extensora y no dejan que la gota se distribuya por capilaridad, sino que de una vez arrancan y hacen el extendido. Y eso hace que no haya una buena distribución de la muestra. ¿Cómo saber si el extendido es de óptima calidad? Primero, debe tener un aspecto grueso en la parte de la cabeza hasta llegar a un aspecto más delgado en la parte de la cola. El extendido no debe tocar los bordes externos del portaobjeto en ninguno de sus cuatro bordes. El extendido no debe tampoco tener huecos, ni estrías, ni espacios en blancos, ni líneas que lo corten en todo el extendido sanguíneo. Y el extendido debe ocupar por lo menos los 2/3 de la longitud del portaobjeto, mínimo 3 centímetros. En conclusión, hazlo hasta que te quede perfecto.